Bendiciones para todos ustedes, mis hermanos en Cristo Jesús, mis amigos y amigas que tienen la oportunidad y la bendición de escuchar este video y recibir este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Con todo cariño y en el amor de nuestro Señor Jesucristo, los saludo y les envío bendiciones de parte del Dios nuestro, el Dios Todopoderoso, quien tiene cuidado de nosotros, sus hijos. Amén. Tengo en mi corazón un mensaje que el Espíritu Santo ha colocado en mí y el cual quiero compartir con todos ustedes. Un mensaje que mi oración es para que sea de bendición, para que sea de liberación. Es un mensaje que en realidad se necesita hoy en día. Es la palabra de Dios que envía para poder rescatarnos de las ataduras en que muchos cristianos del pueblo de Dios se encuentran, ¿sí? Entonces espero que abran sus corazones. Confío en Dios que ustedes reciban este mensaje con mansedumbre y que lo guarden en sus corazones, que el Espíritu Santo obre en ustedes para que en realidad sean libres y en libertad les sirvamos al Señor. Este mensaje también va a llegar a muchas personas que sé que lo van a ver, personas que aún no conocen al Señor Jesucristo, personas que aún no han recibido al Señor Jesucristo como su personal Salvador y Redentor. Sí, espero que en realidad sean tocados por el Espíritu Santo para que reciban esta palabra, porque la promesa de la salvación también es para ustedes, es para todos los que acepten, los que reciban a nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él hay salvación, así lo determinó Dios, así lo dispuso Papá Dios, y contra eso, ¿quién va a alegar? ¿Sí? Hay muchas personas que pueden hablar, ¿sí?, de una religión, de unas doctrinas, de ciertos dogmas, pero la verdad es una, y la verdad no es que la tenga usted o yo, la verdad es una, y la verdad es Jesucristo. Jesucristo es la verdad y Él es el que por medio del Espíritu Santo abre nuestros ojos del entendimiento para que podamos comprender su revelación. Y una revelación principal es que todos nosotros necesitamos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro personal Salvador, y eso se hace al creer que es su sangre la que nos perdona de todos nuestros pecados. ¿Sí? La única manera que se quita esa pared de separación entre Dios y nosotros es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay religión que quite eso. No hay creencia que quite eso. No hay costumbre y tradición que quite eso. No son las buenas obras que quiten eso. No. Para eso vino el Señor Jesucristo. Para quitar de en medio aquello que nos separaba a usted y a mí de Dios. ¿Sí? Que es Jesucristo a través de su sangre. Amén. Bueno. Ahora entonces quiero compartir este mensaje que Dios puso en mi corazón. Un mensaje en realidad muy inspirador y muy necesario, como decía, para los días que estamos viviendo. Siempre es bueno darle un título, ¿sí?, a los mensajes, porque el título nos lleva a nosotros como a centrarnos, y el título nos lleva a nosotros a recordar mejor de qué se trata un mensaje. Entonces por eso me gusta darle título a los mensajes y creo que es necesario. El título que lee este mensaje es: los justos recibirán lo que desean. Y este título lo saqué inclusive de un versículo que vamos a leer más adelante acerca de eso. Los justos recibirán lo que desean. ¿Y qué nos hace justos? La fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos hace justos a nosotros. Nosotros somos considerados justos no porque seamos muy buenos, no porque hagamos muy buenas obras, no porque ayudamos al prójimo, no porque estamos respetuosos, no porque estamos educados, no porque pequemos menos. No, la única manera que nosotros podemos llegar a ser justos es a través de nuestro Señor Jesucristo, de la fe en Él. Todo lo que se necesitaba para ser justos, nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Y la fe en Él, ¿sí? La fe en Él, en lo que Él hizo por nosotros, al aceptarlo, al reconocerlo como Señor, es la que Dios, ¿sí?, hace que actúe en nosotros para contarnos como justos. Por eso el título de este mensaje, ¿sí? Los justos recibirán lo que desean. ¿Y quién no va a querer recibir lo que desea de parte de Dios? Todos nosotros, ¿cierto? Bueno, ok, vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí?, para encomendarnos al Señor. Igual
siempre antes de estar al frente de ustedes, siempre antes de un mensaje, me encuentro papá Dios, pero vamos ahora, ¿sí?, a encomendarnos a Él. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento a ti, Señor, me encomiendo, y a ti encomiendo todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje, para que tú le abras el entendimiento y reciban la palabra que tú me has colocado en el corazón. Que reciban esta palabra para que esta palabra los haga libres, para que esta palabra, Señor, haga que se cumpla lo que tu palabra dice, que en libertad nosotros te sirvamos. Por eso, Señor, de ti dependo, en ti confío, en ti me apoyo, para que esta palabra que tú me colocaste en el corazón, así mismo, Señor, yo se la transmita a tu pueblo, yo se la transmita a todos aquellos que están al otro lado, Señor, de esta transmisión, para que en realidad lo mismo que tú hiciste en mí, lo mismo tú hagas en ellos, Padre, porque para ti no hay acepción de personas. Dale libertad a tu pueblo, Señor, dale revelación, y que el Espíritu Santo haremos usted, Señor, bendiciendo esta transmisión, y que el Espíritu Santo ponga sus manos para que sea esta transmisión ungida con tu verdad, para que todos seamos libres. Y te lo pedimos en el nombre de nuestro Redentor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el tema a desarrollar es acerca del temor. En este mensaje les quiero hablar acerca del temor. Sin embargo, mire que le coloqué de título: los justos recibirán lo que desean. Entonces, aunque el tema a desarrollar es acerca del temor, ¿sí?, el título apunta a lo que nosotros como hijos de Dios tenemos como promesa, ¿sí? Es una promesa que Dios nos ha dado. Entonces el título apunta a eso, a la promesa que Dios nos ha dado a través de la palabra, ¿sí?, aunque el tema a desarrollar es acerca del temor. ¿Y por qué lo quise hacer así? Lo hice así porque el pueblo de Dios, tanto los cristianos como los no cristianos, las personas que aún no tienen al Señor Jesucristo en sus corazones, están siendo gobernados por esto, por el temor, ¿sí? Esto es lo que gobierna la mente generalmente de los cristianos, el temor. Y eso es lo que quiero hablarles, porque en realidad que el temor es algo que ha paralizado el cristianismo. El temor es algo que está paralizando al cristiano de recibir las promesas que Papá Dios tiene para nosotros. Y aún en el mundo, todo el mundo secular está siendo gobernado por el temor. El temor es lo que lleva a la gente a actuar o no actuar. El temor es lo que está llevando a la gente, ¿sí?, a tomar decisiones hasta equivocadas. Entonces, ya que el temor, esa arma que Satanás desde hace mucho tiempo, desde tiempos antiguos, ha usado en contra de la creación de Dios, es la que sigue operando hoy en día. Y es tiempo que paremos ya, es tiempo que debemos de darle gusto al diablo, porque en realidad no tenemos por qué estar en temor. Y vuelvo y repito, el temor que está gobernando hoy en día en todas las esferas, en todos los estatus sociales. Eso no importa si es rico o pobre, no importa si es blanco o negro, no importa si es alto o bajito, no importa si es hombre o mujer, no importa qué, pero el temor está gobernando la mente de las personas y también de muchos cristianos. Y no debe ser así, más aún cuando tenemos un Dios vivo, más aún cuando tenemos una palabra que es fiel, una palabra que es verdadera y la que nos da libertad. Así que no podemos nosotros vivir y estar bajo temor. Amén. Entonces, confío en Dios que al desarrollar este mensaje, usted en realidad ponga esa palabra en su corazón, actúe en base a esta palabra y sea libre. Porque el Señor Jesucristo viene a traernos libertad. Libertad para usted y libertad para mí. Y eso es lo que nos debe gobernar a nosotros: la libertad, la fe que es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve, porque esa fe nos da paz, esa fe nos da tranquilidad, esa fe nos da gozo, esa fe nos da a que nosotros vivamos en continuo crecimiento, ¿sí?, en lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a leer un versículo de las Escrituras en el cual me he basado para desarrollar este tema, que es Proverbios 10:24. Proverbios 10:24. Miren lo que dice la palabra. Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Lo repito: lo que el impío teme, eso le vendrá,
pero a los justos les será dado lo que desean. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Los impíos tienen toda clase de temor. ¿Y quién es el impío? Yo lo voy a resumir. Sí, voy a ponerlo. Impío no es una persona mala, un asesino, un violador. Impío no es, aunque también lo es, ¿cierto? Pero impío no es aquella persona que uno ve por la calle, que es como un antisocial, como un criminal. Sí, no, impío para papá Dios es aquella persona que está separado del Señor Jesucristo. El impío es aquella persona que aún no ha recibido esa nueva vida que tiene nuestro Señor Jesucristo y la que nos lleva a ser justo. Impío es todo aquel que esté separado del Señor Jesucristo. Entonces la palabra, lo que el impío teme, eso le vendrá. Eso le va a venir. Lo que él tiene temor de que de pronto viene algo por la consecuencia de sus actos, consecuencia de su manera de actuar o simplemente por aquellas cosas que él en su mente tiene erróneamente o correctamente, pero eso que él tiene temor, eso que piensa el que le va a venir, ese temor, eso le va a venir. Pero a los justos, a los hijos de Dios, ¿sí? A aquella persona que ha nacido de nuevo, a aquella persona que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su personal salvador, aquella persona que se ha alejado de religión, ha aceptado un solo camino que es Jesucristo, esos son los justos. Y la palabra dice que a los justos les será dado lo que desean. Y cualquier cosa que usted desea, si usted es justo, si usted tiene a Jesucristo en su corazón, cualquier cosa va a ser para agradar al Padre y va a ser para darle gloria a Dios. Usted como justo no va a desear cosas malas. Usted como justo no va a desear un mal en contra de la persona, ni mal en contra de su familia, ni mal en contra de nada, ni de nadie. ¿Sí? Usted como justo va a tener un corazón sano, un corazón puro, y usted va a hacer buenas cosas. Más aún cuando la palabra de Dios nos habla. Más aún cuando en la palabra de Dios tenemos infinidad de promesas. Y es correcto y es legal que nosotros como hijos de Dios escudrimos las escrituras y miremos la cantidad de promesas que papá Dios tiene para nosotros y las deseemos para nosotros. Obvio que la queremos desear. Y la palabra dice que lo que el justo desea, eso le vendrá. Eso es lo que nosotros debemos de tener, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Vemos que eso no es así. Desafortunadamente vemos que eso no es así. ¿Por qué? Porque aún los justos, aún los hijos de Dios, aún el pueblo de Dios, aún los cristianos están llenos de toda clase de temores. Y por eso es que le vienen todo eso que temen que le vendrá. La palabra de Dios es así. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero entonces, ¿qué pasa? El diablo ha tergiversado las cosas. El diablo ha cambiado las cosas de manera que aún a los cristianos los tiene llenos de temores. Y los temores, tarde que temprano, no van a alcanzar. Y no debe ser así porque tenemos una palabra que nos dice que así no debe ser. Entonces, si esto no está cumpliendo en su vida, si usted está lleno de temores, de miedos, entonces tiene que arreglarse el por qué. Usted está tiene llena su mente de temores y de miedos. ¿Temor a qué? Temor a la muerte, temor al que dirán, temor, cierto, que le va a ir mal, temor a... Bueno, hasta hay infinidad de cosas. Y si usted no se corrige, si usted no pone sus ojos en la palabra de Dios, si usted no pone sus ojos en la promesa de Dios, si usted no tiene esa identidad como hijo de Dios, entonces lo que usted teme le va a venir. Y esa no es la voluntad de Dios, pero aún así todo va a suceder, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra tiene que cumplirse. La palabra tiene que cumplirse. Entonces yo le invito a que en realidad ya usted haga un pare y no permita que el temor siga gobernando su vida, no permita que los miedos sigan gobernando su vida, no permita que su mente esté llena de toda clase de pensamientos de miedo y temor y que lo gobierne. No, la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios tiene grandísimas promesas para usted. No se deje gobernar por el temor, no se deje gobernar por el miedo, ¿sí? Ya es tiempo que usted sea libre y sea libre de toda clase de temor. Usted como hijo de Dios no está llamado a tener temor. Usted como hijo de Dios está llamado a tener paz, tranquilidad y confianza en Papá Dios. ¿Sí? Ahora, ¿dónde empezó? Esto no empezó hace 10, 15, 20 años atrás. Esto empezó, ¿sabe una cosa? Esto empezó desde la misma creación. Desde la misma creación del mundo, esto inició cuando Dios creó a Adán y Eva. Desde allá atrás viene ese temor que el diablo ha puesto en la mente de las personas. Desde allá atrás viene. Vamos a leer en Génesis 3. ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva cayeron? ¿Qué fue lo primero que ellos sintieron cuando pecaron, cuando cayeron? Y les aseguro que todo esto era infundido.
Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer Génesis 3, del 6 al 10. Un hombre que Dios lo hizo a imagen y semejanza a él. Un hombre que estaba llamado a vivir en completa libertad. Un hombre, ¿sí?, y la mujer que tenían de parte de Dios, ¿sí?, una autoridad sobre todo lo que se mueve aquí en la tierra. Para eso Dios puso al hombre sobre aquí la tierra, para que gobernara, para que rigiera. Es más, los bendijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen toda la tierra. O sea que ellos en realidad estaban llamados a vivir en paz, en tranquilidad. Ellos estaban llamados a vivir por encima de todo lo creado. Y con ese poder, con esa autoridad, con esa identidad como hijos de Dios, entonces era para que vivieran ellos completamente en paz, en gozo, gozándose de la creación, viviendo felices. Pero ¿qué pasó cuando cayeron? Todo eso, ¿en qué se transformó? Una palabra: temor, miedo. Y eso perdura hasta los días de hoy, tanto en el mundo cristiano como en el mundo secular. Y no debe ser así. Hay que corregir eso, y yo le invito hoy en el nombre del Señor Jesucristo que corrija eso y reciba lo que en realidad Dios tiene para usted. Génesis 3, del 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Porque estaba desnudo y me escondí. Igual el versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mire, ese hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, ese hombre y mujer que Dios los puso sobre toda la creación, ¿qué pasó cuando cayeron? ¿Qué pasó cuando desobedecieron a Dios? Satanás les enseñó algo: temor y miedo. Porque ellos, teniendo comunión con Dios, cuando escucharon la voz de Jehová en el huerto del Edén, tuvieron temor, tuvieron miedo. ¿De qué? Lógico, porque estaban desnudos. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese hombre, esa mujer, si pecaron, si cayeron, si fallaron, por qué no simplemente esperaron que Dios llegara y le dijeran: Padre, pecamos? ¿Por qué no con confianza? ¿Por qué no con esa confianza que Dios les ha dado? Porque Dios bajaba al aire del día y hablaba y tenía comunión con ellos. Entonces, ¿por qué ellos con esa confianza? Listo, sí, pecaron, pero entonces, ¿por qué no llegaron de papá Dios y dijeron: Padre, nos pecamos, fallamos? Pero no, ¿saben por qué? Porque antes que Dios descendiera al huerto del Edén, ellos en su mente imaginaron cantidad de cosas y les llegaron cantidad de pensamientos de temor y miedo. Por eso, cuando escucharon la voz de Dios, dice que tuvimos miedo. Y como digo, eso perdura desde la misma creación hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces usted inclusive no ha hecho nada y tiene temor? En estos días, cierto, mire que meditaba con respecto a esto. Cuando uno está trabajando, esto ocurre casi por regla general, ¿sí? A lo mejor no en todos, a lo mejor no usted, pero eso ocurre muy comúnmente. Cuando estamos en nuestro trabajo y va que de pronto nos manden a llamar a nosotros de recursos humanos. Va que pronto nos digan: fulano, dice el jefe que vayas a su oficina. Dice el coordinador que vayas a la oficina. Dice el supervisor que vayas a la oficina. Dice que tienes que ir a recursos humanos. Mire, generalmente el primer pensamiento que llega a su mente, que es temor, miedo. Uy, ¿qué pasó? Fue pucha, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y comienza su mente a maquinar. El solo hecho que le digan a usted que su jefe lo llamó, o el supervisor que vaya a recursos humanos, ¿usted qué piensa?
ay, ¿qué hice yo? Y usted comienza a decir, bueno, ¿qué hice? Yo no he hecho nada, entonces ¿por qué me llaman a recursos humanos? Generalmente ocurre eso, porque eso es lo que está impregnado en su mente. El temor, el miedo, inclusive con cristianos. ¿Por qué no alguien dice, cuando ve que tienes que ir a recursos humanos, uy, me van a subir el sueldo? De pronto si usted dice, ve, el jefe dice que vaya a la oficina, ¿por qué usted no piensa mejor, uy, me van a ascender? ¿Me van a dar un premio? ¿Me van a dar un bono? Porque usted no tiene pensamientos de paz, de tranquilidad, pensamientos de bien. No, generalmente ocurre lo contrario. Llega el temor y el miedo, se apodera de su mente y comienza a pensar lo peor. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando usted está en su casa y si usted tiene hijos, ya los tiene mayores? ¿Qué pasa cuando su hijo o su hija son las 10, 11 de la noche y no ha llegado? Su hijo o su hija debe llegar a las 9 de la noche. Un ejemplo. Y son las 10, 11 y no ha llegado. Y va que usted le timbre el celular y no le conteste. ¿Qué es lo que llega a su mente? Temor y miedo. Algo le pasó. ¿Qué le pasó a mi muchacho? Y comienza a angustiarse, comienza a preocuparse, ya hasta comienza a llorar. Algo le pasó a mi muchacho, algo le pasó a mi muchacha. ¿Qué habrá sido? Mira que no me contesta. Y de pronto el celular se le descargó. De pronto se ocupó en algo, está por allí, se olvidó el celular. ¿Y qué pasa? No pasó nada, pero usted que está lleno de temor, está lleno de angustia. Y es que le escribe, no le llegan los mensajes, ¿qué habrá sido? No, generalmente eso es lo que invade a su mente. Pensamientos de temor, pensamientos de miedo, siempre pensando lo peor. Eso es lo que está gobernando la mente de las personas, inclusive el cristianismo, y no debe ser así. Más aún cuando tenemos un Dios vivo y real, más cuando Dios, nuestro Padre, está a favor de nosotros, más cuando tenemos una palabra que nos promete tantas cosas, más cuando usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, tenemos autoridad y poder. Entonces, así es. Así es como está gobernando el mundo hoy en día. Entonces, y no debe ser así. No, y mire de dónde inicia eso. Esa es una de las herencias de Adán. Esta es una herencia de Adán y Eva cuando pecaron, que perdura hasta hoy en día. Pero mire, en Jesucristo somos libres. El Señor Jesucristo como un semejanza del segundo Adán vino a librarnos de toda clase de temores, de miedos, para que tengamos confianza, para que tengamos libertad, para que tengamos paz, para que tengamos tranquilidad, para que nos enfoquemos en la palabra de Dios y así vivamos quieta y reposadamente, como dice la palabra. Y mire que esto le pasó a un hombre que la misma Biblia dice que era un hombre justo, que era un hombre correcto, era un hombre que en ese entonces no había otro hombre como él. ¿Y quién era? Job. La misma palabra testifica que Job era un hombre recto, era un hombre que andaba sin mancha, era un hombre que en realidad ante los ojos de Dios no había nadie como él aquí en esta tierra. Y sin embargo, ¿qué le vino? ¿Y por qué le vino? Vamos a verlo. Vamos a Job, capítulo 3. Capítulo 3. Job, capítulo 3. ¿Saben por qué? Porque es que lo que pasa es que el temor y el miedo, cuando gobierna una persona, ¿sí? Ese temor afecta sus emociones. Y cuando el temor afecta sus emociones, entonces, mire, usted se llena de intranquilidad, angustia, preocupación, y usted, como dice el dicho, usted se vuelve un 3, no sabe qué hacer. Se desmaya, se desploma, se descompone, llora, bueno, le pasa de todo. Porque miren, antes de leer Job, le voy a decir, yo quise hacer como una pequeña definición de lo que es el temor. El temor es un sentimiento. El temor es un sentimiento, ¿sí? Que es producido por nuestros pensamientos y que van a afectar nuestras emociones. Y cuando el temor, que es producto de lo que llega aquí a la mente, afecta nuestras emociones, eso nos hace hablar y eso nos lleva a actuar. Y ahí está el problema. Porque el temor que gobierna nuestra mente, ese sentimiento de temor que gobierna nuestra mente, afecta nuestras emociones. Y por eso nosotros hablamos, confesamos, decretamos, dándole puertas abiertas al diablo y nos lleva a actuar y a obrar. ¿Pero qué hace todo eso? El temor. Y así no debe ser. Así no debe ser.
¿sí? Que eso fue lo que le pasó a Job. El temor hizo que Job comenzara a decir, a confesar cosas incorrectas y lo llevó a actuar, pero lo llevó a actuar de manera incorrecta. Aparentemente haciendo cosas para Dios, pero es una cosa, cuando usted y yo hacemos cosas fruto del temor, aunque sea para Dios, no van a funcionar. No van a funcionar. Cuando a usted lo que lo gobierna es el temor, el miedo, y eso lo lleva a usted a actuar, a hacer cosas, inclusive aparentemente piadosas, aparentemente buenas, aparentemente para Dios, no va a funcionar así, porque Dios sabe por qué usted está actuando de esta manera, Dios sabe por qué usted está obrando de esa manera, aunque sean cosas aparentemente para Él, pero si es fruto del temor, del miedo, mire, con eso usted no va a hacer nada. Y eso le pasó a Job. Vamos a leer en Job capítulo 3. Del 24 al 26. Mire lo que dice Job, del 24 al 26. Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido. Es lo que dice Proverbios 10. Aquí Job confesó y dice, por saber una cosa, porque Job sabía que eso le iba a venir, por el temor y el miedo que mantenía. Dice Job, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Lo que Job tenía miedo que le viniera, eso le llegó. Versículo 26. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, ni que tenía paz, Job. No obstante, me vino turbación. Eso, lo que tenía temor, es lo que tenía miedo que viniera, eso le vino a Job. ¿Sí? Job, porque dice la palabra, mire que en el capítulo 1, vamos a leer del 4 al 5. Capítulo 1, del 4 al 5. Perdón, voy a leer el 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces un hombre así, cuando uno lee el libro de Job, uno se puede preguntar, si uno no tiene conocimiento, uno se puede preguntar, ¿por qué le vino todo eso a Job? Que inclusive ese fue el pecado de los tres amigos de Job. Porque los tres amigos de Job, en todo el libro de Job habla de eso, de que pensaron que lo que le había venido a Job era porque era impío, era porque era un pecador, era porque era un hombre apartado de Dios. Y no, a Job no le vino todas aquellas calamidades por eso, porque la misma Biblia testifica, Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando Satanás se presentó ante Jehová, ante Dios, ¿sí? Mire lo que dice Dios del no Job. Dice el Señor en el versículo 8, me adelanté un poquitico porque quiero presentar que a Job le aconteció eso no porque era un impío, no porque era un pecador, no porque era un hombre apartado de Dios y haciendo mal. No. Mire lo que en el versículo 1 dice que Job era un hombre perfecto y recto. Y en el versículo 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces uno le puede preguntar, ¿no? Bueno, ¿por qué le vino eso a Job? Entonces poco calamidad, porque es que la palabra de Dios dice en Proverbios 10, ¿sí? Que al impío le va a venir lo que teme. Al impío le va a venir lo que él tiene miedo, lo que él presiente que le va a venir, lo que él tiene miedo, eso le va a venir al impío. Y dice la palabra, pero al justo le será dado lo que él desea. ¿Por qué? Porque el justo no debe tener temor de nada. El justo debe tener deseos buenos, santos, de acuerdo a la palabra de Dios, que sea prosperado, que tenga salud, que en todo le vaya bien, que le haya bien a su familia, que le haya bien a sus hijos, que le haya bien a su cónyuge, que le haya bien en el ministerio, que le haya bien en su trabajo. Eso es lo que el justo debe recibir, porque eso es lo que tiene en su corazón cuando tiene su foco en la palabra de Dios. Sin embargo, vemos que a Job, como a muchos de nosotros, como muchos inclusive de ustedes, que son temerosos de Dios, que son apartados de mal, que están andando por allí como papá Dios dice, y aún así todo les viene mal. ¿Por qué? A lo mejor porque usted tiene la misma condición de Job, tiene temores, tiene miedos, y como le digo, tarde que temprano ese temor, lo que usted teme, lo que usted le da miedo, eso le va a venir. ¿Por qué? Porque son puertas abiertas que usted le tiene al diablo y eso le va a venir.
Entonces es tiempo que usted pare. Es tiempo que usted le diga a Satanás, no voy a tener temor, no voy a permitir que mi mente llegue en pensamientos de temor y miedo, porque a mí deben de llegar pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios, y eso es lo que yo espero que llegue. Y entonces ahora sí, vamos a leer entonces el versículo 4 acerca de Job. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, la fiesta, la parranda, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, escuchen lo que decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Mire, Job ofrecía holocaustos. Job ofrecía sacrificios. En esa época, en ese entonces, es lo que la gente hacía para adorar a Dios, para tener comunión con Dios, para orar a Dios, para hablar con Dios, ¿sí? Para acercarse a Dios. Lo que la gente hacía en ese entonces era ofrecer sacrificios y holocaustos por el pecado, por la culpa del pecado, ¿sí? Por tanta cantidad de cosas. Y también el ofrecer holocaustos era una manera de adorar a Dios. Era una manera de uno orar a papá Dios, ¿sí? Y eso lo hacía Dios. Job, pero ¿sabe una cosa? Job hacía esto, hizo esto en este momento, no porque él quisiera adorar a papá Dios, no porque Job quisiera en ese momento hablar y tener comunión con papá Dios y tener esa paz, esa seguridad que tiene con su creador, con su gran Dios. Job no hacía esto porque él decía, bueno, voy a adorar a papá Dios que ha sido bueno conmigo, me ha hecho un hombre rico, me ha hecho un hombre próspero, me ha dado 10 hijos, ¿sí? Me ha dado tierra, me ha dado bienes, me ha dado riquezas. No, Job hacía esto, ¿sabe por qué? ¿Sabe qué es lo que motivaba a Job a hacer estos sacrificios y holocaustos? El temor, el miedo. Porque él decía, hago esto por si de pronto mis hijos han blasfemado, por si de pronto mis hijos han pecado. ¿Y por qué Job hacía esto? Porque Job, a través de esos sacrificios, de esos holocaustos, quería como que parar, que todo eso malo, que todo eso que él tenía temor que viniera, no llegara. Pero es una cosa, esos holocaustos no pararon que llegara a Job lo que él tenía temor. Y así es hoy en día. Esto representa la oración, la comunión que usted tiene con Dios. Cuando usted se postra ante el Señor, cuando usted ora ante Dios, pero la motivación de su oración es el temor, el miedo, téngalo por seguro que eso no va a funcionar. Esas oraciones no funcionan. Esas oraciones no pasan del techo de su casa. No, una oración producto del temor, una oración motivada por el miedo, téngalo por seguro que no pasa del techo de su casa y no llega a papá Dios. Y esa oración, producto del miedo y el temor, no va a hacer que pare lo que usted tiene temor, lo que usted tiene miedo que le venga. Tiene que cambiar las cosas, hay que cambiar la manera como Satanás nos está haciendo ver el mundo, la vida. No, tenemos que parar eso, porque eso es lo que hacía Job. Job lo motivó el miedo y el temor. Y por eso hacían sacrificios. Tenía temor de perder sus hijos. Tenía temor de que sus hijos murieran. Tenía temor de perder su casa. Tenía temor de perder su ganado, sus riquezas, sus bienes. Tenía temor de que se llegara una enfermedad de él. Él tenía temor de eso. ¿Y qué dice entonces en capítulo 3, versículo 25? Porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Y no debe ser así. Hago énfasis en la palabra del Señor. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desea. Entonces, ¿por qué no pasó eso con Job? ¿Y por qué no pasa eso, lo que la palabra dice, con usted y conmigo? Porque Satanás nos está engañando. Satanás tiene engañado al mundo entero y tiene engañado a muchos cristianos, colocándole temor y miedo en sus mentes. No, su palabra, su mente, sus pensamientos, su corazón deben ser de acuerdo a la palabra de Dios. Paz, seguridad, confianza, tranquilidad. Eso es lo que debe gobernar a usted. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos cristianos están más pendientes de un televisor, de las noticias, de las redes sociales?
¿Cuántos cristianos le hacen más caso a lo que el vecino dice, a lo que su compañero de trabajo dice, a lo que el vecino dice, que a lo que la palabra de Dios dice? Porque así es como, esa es la manera como Satanás trae temor a la mente de las personas. Esa es la manera como Satanás hace que los pensamientos de miedo y temor lleguen a la mente de las personas. Mire un noticiero. Hoy en día, mire, un noticiero cualquiera. De 20 noticias, les aseguro que 17 son cosas que producen temor y miedo. Me llama la atención, ¿sí?, que hay una parte de las noticias que habla todos los días presente que hubo temblor en Colombia. Hubo temblor aquí, hubo temblor allá, que el temblor de tanta magnitud, y uno hace ni que lo siente. Yo no he sentido esas cosas cuando es que tembló, ¿dónde? Pero sabe que eso es para producir temor y miedo en la mente de las personas. Y si de pronto está sentado, alguien le movió la mesa, está temblando, qué miedo, está temblando. Su mente está siendo bombardeada. Y sabe que lo triste, que usted mismo se expone a que su mente está bombardeada. Usted mismo se expone a que su mente está bombardeada con palabras, con noticias de temor, de miedo. Por ahí un dicho que dice que la noticia que más rápido llega es la mala. Y como le digo, ¿sí?, cuando su hijo se va, salió y no llega a la hora que usted espera que llega, miedo y temor. ¿Qué le pasó al muchacho? ¿Qué le pasó a mi hija? Usted piensa mal lo malo. Mire, yo he escuchado, no es más que, por ejemplo, usted escuche de sus vecinos, o usted escuche un compañero de trabajo, o usted escuche en la calle de cualquiera. No es que usted escuche, uy, mira que en tal lugar mataron a una persona. Mire, yo lo escucho. Más de uno dice, sin conocer a esa persona, dice, ¡ay, qué miedo! ¿Por qué tiene usted miedo? Uy, mira que a un amigo mío lo robaron. ¡Ay, qué miedo! ¿Por qué tiene temor? Si a esa persona la robaron, si a esa persona la mataron, ¿usted por qué piensa que eso le va a llegar a usted? ¿O por qué piensa que eso le va a llegar a un ser querido suyo? ¿Por qué no? Ore, reprenda, use lo que el Señor Jesucristo nos da autoridad y poder sobre toda la fuerza del maligno. Nuestro Padre dice, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Esa es la palabra que tiene usted entonces. La palabra dice que a su servicio, Dios manda ángeles que acampen a su alrededor. Entonces, ¿de qué tiene temor usted? Si los ángeles del Dios Altísimo están acampando alrededor suyo, si los ángeles del Dios Altísimo están acampando alrededor de su familia, de su casa, entonces ¿de qué tiene temor? ¿De qué tiene miedo? No, cuando están por ataque, si usted se comenta a papá Dios, si usted tiene una identidad de hijo de Dios, usted anda en la calle tranquilo. Cuando seres queridos salgan, oren, pero sin temor, sin miedo. Oren con esa confianza, con esa seguridad de que en papá Dios tenemos todas las promesas, que en papá Dios tenemos paz y seguridad. La palabra dice que nosotros, nuestra vida está en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y dice que nadie nos arrebatará de sus manos. Entonces, ¿cuál es su miedo? ¿Cuál es su temor? Entienda lo que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo y aprenda a aplicar, a cubrir su familia, usted mismo, con la sangre del Señor Jesucristo, y tenga esa paz y seguridad que lo que la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Entonces no deje que su mente sea gobernada por pensamientos mundanos, de miedo, de temor, de tragedia, de calamidad. No, solamente piense que lo que la palabra dice para usted es sano y es verdadero. Que viene una pandemia, que el mundo está colapsando en su economía, que la economía, ¿cierto?, cada vez más de mal en peor. La economía del mundo irá de mal en peor, pero usted es un bendito. La palabra dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, si la bendición de Dios está con usted, entonces para usted viene riqueza, y no le tenga miedo, porque esa es otra cosa que han infundado falsos profetas y falsos predicadores y falsos evangelistas, que hacen que el pueblo de Dios le tenga temor y miedo a la riqueza y a la pobreza. Perdón, a las riquezas, a la abundancia. No le tenga temor, que papá Dios tiene eso para usted. Para eso también murió nuestro Señor Jesucristo, para devolvernos lo que Satanás nos ha quitado, inclusive abundancia y riqueza.
muchos falsos, muchos que son instrumentos del diablo que están en un púlpito, han hecho que el pueblo de Dios no quiera inclusive la riqueza porque tiene miedo a la riqueza. No, porque es que si me dan riqueza, eso me daña mi corazón. No, porque le daña su corazón. Si su corazón ha sido bendecido, ha sido tocado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, usted expóngase a la palabra de Dios. La palabra, mire, el temor es lo contrario de la fe. Satanás sabe muy bien eso. Y sabe una cosa. ¿Saben? Mire, la fe es la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El temor es igualitico. El temor es lo mismo. La diferencia ¿qué? Que el temor cree y tiene por cierto que a usted le va a venir lo malo, le va a venir calamidad, le va a venir pobreza, le va a venir enfermedad, va a venir tragedias. Porque el temor también es fe. Fe en lo malo, eso es lo que Satanás hace que esté en la mente de las personas. Pero la fe es la seguridad, la certeza que todas las promesas de Papá Dios se cumplen en mi vida. La fe es la certeza, la convicción de que los ángeles acampan a mi alrededor. La fe es la certeza, la convicción de que todo, que yo como hijo de Dios, tengo un papá que me protege, tengo un papá que me cuida, que no se adormece ni se descuida. Tengo una promesa que respalda mi vida en Cristo Jesús. Entonces usted expóngase a la palabra de Dios, expóngase a las promesas de Dios, expóngase a la Biblia, que es la verdadera palabra de Dios. Expóngase a prédicas poderosas que hagan que su fe se incremente. Expóngase a prédicas de evangelistas que en realidad no tergiversan las escrituras para producir temor y miedo en el pueblo cristiano, sino a aquellos hombres valientes que aunque los critiquen, aunque hablen mal de ellos, se siguen manteniendo firme en la palabra y en las promesas de Papá Dios. Y eso causa en usted fe, seguridad, paz, tranquilidad, gozo. Y usted como justo, como hijo de Dios, como redimido por la sangre del Señor Jesucristo, usted va a esperar que le llegue todo lo bueno. Y todo lo bueno le acontecerá porque Papá Dios se agrada de eso. Papá Dios se agrada de eso, de que usted le crea a Él. Y eso le va a venir y le va a llegar porque usted tiene fe en Él. Entonces no se exponga, usted mismo no se exponga a las redes sociales que ponen temor y miedo en usted. No se ponga noticieros, a esos programas que ponen en usted temor y miedo. Y entonces va a comenzar, eso me va a venir. Eso le va a venir a mis hijos. Eso le va a venir a mis seres queridos. No. Temor de perder el trabajo. Temor de que si pierde el trabajo, entonces ¿qué va a hacer para comer? ¿Qué va a hacer para mantenerme? ¿Qué va a hacer para salir adelante? No. Si usted perdió su trabajo, por el que oye motivo, arrodíllese. Póngase ante la presencia de Papá Dios. Dios sabe sus necesidades. Dios conoce todas y cada una de sus necesidades. Él sabe que usted quiere un trabajo, Él sabe que usted necesita otro trabajo. Entonces encomiéndese a Él, tenga fe, tenga confianza. Alábelo, adórelo, porque Él se encarga de todo lo suyo y Él se va a encargar de conseguirle un trabajo hasta mejor. ¿Sí? No tenga temor, no tenga miedo. Usted trabaje con rectitud, trabaje con justicia, trabaje usted con responsabilidad. Pero no trabaje con ese temor de que tengo que hacer lo otro porque si no me echan del trabajo. No, usted cumpla con lo que sea asignado y no tenga temor. Si de pronto en su empresa usted escucha, ve que van a recortar personal, por eso que yo, ay, qué miedo será yo. No tenga temor, tenga miedo. Si a usted lo sacan, Papá Dios se encarga de conseguirle otro trabajo mejor. O tenga fe que a usted no lo van a sacar, pero no viva en base a temor. Que una pandemia. Mire, en la pandemia que acaba de pasar, bueno, hace años no mucho que pasó, ¿sabe una cosa? El temor y el miedo mató más gente que la misma pandemia. Se los aseguro. El mundo estuvo lleno de temores y esos temores persisten hasta hoy en día. Si la sangre del Señor Jesucristo lo protege, lo cubre, si usted está seguro quién es Jesucristo para usted y la obra del Señor Jesucristo, usted no tiene por qué tener temor de pestes, de enfermedades, no. La palabra de Dios dice, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a ti no llegará, a tu morada no llegará. Entonces, y la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Entonces, ¿miedo de qué? ¿Temor de qué usted? La palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado ni descendencia que me diga pan. Entonces, ¿miedo de qué? ¿Temor de qué?
si la palabra de Dios está para usted. ¿Sí? Ahora vuelvo y repito, así como el temor y la fe, ambos, la fe y el temor, hacen que usted hable, a veces que usted confiese, a veces que usted haga decreto. Aunque no queden decretos, cada vez que usted habla está haciendo un decreto, sea por fe o sea por temor, y a usted lo lleva a actuar. La palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Entonces la fe a usted lo hace actuar. Usted actúa en base a lo que usted cree, y esas obras demuestran que usted tiene fe. De igual manera, las obras demuestran que usted tiene miedo y temor. Y cuando usted habla y confiesa eso, como Job lo decía, voy a hacer este holocausto por si de pronto mis hijos han pecado, por si de pronto mis hijos... Tenía ese miedo y temor, y ese temor lo llevó a confesar y a actuar erróneamente. Y de eso se vale el diablo. No es sino que usted declare algo para usted, para su familia, eso de miedo y temor, y le va a llegar, porque es una puerta abierta que usted le está abriendo al enemigo y debe cerrársela. Confiese lo que la palabra de Dios dice, hable lo que la palabra de Dios dice. Honre a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo se honra a nuestro Señor Jesucristo? Hablando y confesando lo que uno cree, que lo que la palabra dice es correcto, es verdad, y eso es lo que no vendrá. De eso agrada Papá Dios. Papá Dios agrada de que usted hable, que usted confiese creyendo lo que su palabra dice, y eso le va a venir. Honre a Dios así. Honre a nuestro Señor Jesús de esa manera. Y no permita que el temor, el miedo lo lleve a hablar, a confesar cosas, y menos a actuar. No permita eso, ¿sí? Dios siempre lo va a animar a usted, a que usted crea en su palabra. Dios siempre lo va a animar a que usted deje pensamientos de miedo, deje pensamientos de temor y se arrope con su palabra. Que llene su mente de pensamientos de paz, de gozo, de tranquilidad. El Señor dice, por nada estéis afanados ni angustiados, sino presentar todo lo que usted tiene en su mente, todo lo que le preocupa, la angustia, preséntelo al Señor y Él le hará paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, el Señor dice, mi carga, mi yugo es fácil de llevar, se los cambio. Denme ustedes sus temores y miedos y lleven mi carga, que es fácil de llevar. Eso dice nuestro Señor. Entonces, ninguna arma forjada contra usted va a prosperar. Entonces, sí, llene su mente, llene su corazón de la palabra de Dios, que Dios siempre por medio del Espíritu Santo lo va a llevar a que usted se anime, a que usted tenga confianza, a que usted crea, que usted en realidad incremente su fe. La fe, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Cambie eso por el temor, cambie eso por el miedo, y seguro que su vida va a cambiar también. Y usted va a dormir tranquilo. Usted va a dormir reposado. Porque confía en Él. Su confianza está puesta en Él. ¿Sí? Voy a leer en el versículo, un pasaje en Ezequiel 11. Vale la pena leer esto. Ezequiel, capítulo 11. Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 11. Vamos a leer el 8 y el 12. Ezequiel 8 y 12. Ezequiel 11, el 8 y el 12. Dice así la palabra del Señor. Ezequiel 11, 8 y 12. Dice el Señor a Israel: espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Ellos tenían temor de que eso les viniera, y dice el Señor, y eso les va a acontecer, eso les va a venir. El versículo 12. Y sabréis entonces en ese momento, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Ese es el problema. Usted cree más lo que el mundo cree. Usted se deja llevar por la corriente del mundo que por la palabra de Dios. El Señor nos ha llamado a ser diferentes. El Señor nos ha llamado a ser diferentes. ¿Y sabe cómo usted y yo logramos ser diferentes? Cuando nuestra vida está enfocada y guiada por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. ¿Sí? Olvídese de las costumbres del mundo. Olvídese de los métodos del mundo. No tengan temor y miedo a lo que el mundo cree. No le tengan temor y miedo a lo que el mundo le tiene temor.
No importa lo que los noticieros digan, no importa lo que las redes sociales digan, no importa lo que en su trabajo digan, no importa lo que sus vecinos digan, no importa inclusive lo que algunos familiares suyos dicen, que le producen temor y miedo. Olvídese eso. No tengan temor lo que ellos tengan temor. No, usted enfóquese en la palabra de Dios. Porque por eso es que en el versículo 8 dice, ¿espada habéis temido? Pues entonces espada les vendrá. ¿Por qué? Porque ellos dejaron la palabra de Dios. Porque ellos se alejaron de la ley de Dios y siguieron la costumbre de las naciones. Entonces, cambie la manera como usted está permitiendo que su mente sea bombardeada de qué. Permita que su mente sea bombardeada con lo que el Espíritu Santo quiere, que es la palabra, las promesas, la fidelidad de Dios. Y no se exponga a usted mismo a que su mente sea bombardeada de ideas, de noticias, de pensamientos de temor y miedo. No haga eso. ¿Sí? No haga eso. Voy a terminar con este versículo. Creo que este versículo inclusive no se le ha dado énfasis a lo que se le debe dar énfasis. Jeremías 29:11. Mire lo que dice Papá Dios para usted y para mí. Mire lo que nuestro gran Dios, el único, es verdadero. No es religión, no son costumbres, tradiciones, no es pensamiento de hombre. Es lo que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Aquel que lo llamó a usted y me llamó a mí. Y si usted aún no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, si usted está en religión, yo lo invito a que cambie de religión, porque el camino de Jesucristo no es ninguna religión. No se deje meter esa mentira, ya basta esas mentiras. No. ¿Sí? Pero usted tiene que abrir su corazón para que Jesucristo no viva aquí, sino que viva acá. Para que usted crea que su sangre es la que lo limpia todo pecado. Usted es transformado en una nueva criatura. Entonces esta palabra sería para usted. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Eso le está diciendo Papá Dios a usted y a mí. Dios sabe los pensamientos que tiene para usted y para mí. Pensamientos, ¿sí?, de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. El fin que esperáis. Que esta es la parte que muchos omiten de este versículo. Muchos se quedan en que, los pensamientos de Dios para mí son pensamientos de paz y de bien y no de mal. Pero ¿qué más? Para darnos el fin que usted y yo esperamos. Entonces se cumple la palabra que dice que al impío le viene lo que él teme, lo que él tiene temor, miedo, pero a los justos le vendrá lo que él desea, porque Papá Dios está viendo lo que usted espera, lo que usted está meditando, lo que usted está creyendo, lo que usted sabe que le viene de parte de Papá Dios. Eso le va a venir, porque Papá Dios dice así: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para darnos el fin que usted espera. Ahora, ¿usted qué está esperando? ¿Usted qué espera recibir? ¿Usted qué está esperando que le venga de parte de Dios? Saque de su vida, saque de su mente pensamientos de miedo, de temor. Tenga paz, tenga confianza. La palabra del Señor dice, ¿cuál es el deseo de Papá Dios para nosotros? Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es el deseo de nuestro gran Dios para usted y para mí. Entonces ese deseo se cumple porque se cumple si usted le cree. Ese deseo se cumple. Usted va a ser prosperado en todos sus caminos. Usted va a ser prosperado en todas las cosas. Y Papá Dios le promete salud. Y así que como prospera su alma. Entonces, ese versículo de Jeremías 29:11, léalo bien. Porque Papá Dios le dice, porque yo les voy a dar el fin que ustedes esperan. ¿Qué está esperando? ¿Qué está usted confiando? ¿Qué está usted creyendo que va a venir de parte de Papá Dios? Eso le va a venir. Llene su corazón de eso. Lea las Escrituras, que tienen mucha promesa para usted y para mí. Y estas promesas son las que usted debe esperar que le lleguen, porque Papá Dios no tiene pensamientos para mal. Si alguno conspirare contra usted, lo habrá hecho sin Papá Dios y ante usted caerá. Eso sí, eso créalo y recíbalo. ¿Sí? Y voy a terminar con este versículo. Los bendigo de una vez.
Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Que la paz del gran Dios, que la paz de Dios gobierne sus mentes y sus corazones. Crean, sean libres. En Lucas capítulo 1. Sí, Lucas capítulo 1. Dice el Señor. Así dice el Señor. Y se lo digo confiando que el Espíritu Santo es el que me ha guiado para llevar palabra a ustedes. El Espíritu de verdad, el Espíritu de nuestro Padre. Él me ha guiado para darle esta palabra a usted. Y le digo, así dice el Señor. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Lucas 1. Del juramento que hice a Abraham nuestro Padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Lucas capítulo 1, versículos 73 y 74. Así les dice el Señor. Del juramento que hizo Abraham, nuestro Padre, que nos había de conceder, que librados de todos nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Abra su mente, abra su corazón, que el Señor lo ama. El Señor te ama. El Señor te ama y quiere lo mejor para usted. Los bendigo una vez más. Los amo en el amor del Señor Jesucristo. Y sin temor, sírvale a su Salvador y Redentor. Amén y amén. Bendiciones.